Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y hoy vamos a darle un poco para atrás al tiempo y vamos a hablar de historia. Vamos a recordar lo que yo considero como uno de los momentos más memorables en los últimos, 10 años en lo que es el mundo del boxeo. Y se trata de aquellos tiempos cuando Marcos Maidana venció al invicto, al favorito, al 4 veces campeón del mundo, al que todos llamaban como el próximo Floyd Mayweather, como la próxima estrella, Adrian Broner. Uno de los momentos más épicos y que en aquel momento más causó noticias. Fueron cientos los memes que hicieron de Adrian Broner luego de perder ante Marcos Maidana, las excusas que dio, su cara toda golpeada, fotos de él en el suelo. Bueno, digamos que la mayoría de la fanaticada verdaderamente quería que Broner perdiera, esperaba que este milagro ocurriera, y cuando ocurrió, luego de Broner ser la estrella, como dije, el invicto y el favorito, se convirtió en uno de los momentos más comentados y uno de los momentos preferidos del público. Pero esta historia realmente no comienza el día en que Maidana y Broner se enfrentaron. No, esta historia había comenzado un poco antes, o para ser específico, había comenzado el 22 de junio del 2013 en el Barclays Center de New York, cuando Broner, en su combate previo al de Maidana, enfrentó a Paulie Malignaggi, quien en aquel momento tenía el título mundial de peso welter de la AMB. Malignaggi llevaba ya por un tiempo siendo campeón de la 147, luego de algunas derrotas y luego de algunos knockouts y de haber perdido en la 140, pero también había logrado ser campeón en la 140. Y bueno, luego de un tiempo siendo campeón en la 147, Malignaggi pierde el título ante Adrian Broner, convirtiéndose así Broner en campeón por cuarta ocasión, en una cuarta división. Pero esta pelea, aunque bien es cierto que Broner la ganó, fue una pelea en la que Broner lució muy mal. Fue una pelea aburrida, fue una pelea en la que Broner no noqueó a Malignaggi, no hizo nada especial, no le dio espectáculo al público y no lo dominó como había prometido y como todos esperaban. Incluso la pelea fue muy controversial porque muchas personas entendieron que Malignaggi pudo haber ganado, que Malignaggi, siendo el campeón, mereció ser favorecido al ser una pelea tan cerrada, o que al menos pudo ser un empate. Fue una pelea controversial. Malignaggi al final de la entrevista gritó y dijo que fue un robo, pidió revancha. It was a close fight because when he did work, it was good. I'm not going to take it away from him, but I thought I outworked him by a lot. Y digamos que la revancha obviamente nunca llegó, pues a Broner no le interesaba, pues Malignaggi no era una estrella como para tú buscar una revancha. Malignaggi la verdad es que no vendía, así que aún si Malignaggi tuvo razón y fue una pelea controversial, cerrada, que merecía una revancha, la revancha nunca vino. Pero como dije, fue una pelea en la que Broner deslució, en la que Broner se comenzó a ver mal, no lució como se suponía, no dominó a Malignaggi, no hubo knockdown, no hubo nada. Incluso en medio de la pelea recuerdo que la telecadena de Showtime va a entrevistar a Mayweather, que estaba en el público viendo la pelea, y Mayweather dijo que la pelea estaba muy cerrada y que Broner no estaba luciendo como se suponía. En otras palabras, pero fue lo que dijo. Así que así mismo ocurrió. Luego de esta pelea, Broner tenía una gran presión ahora como campeón de la 147. Tenía presión de escoger un combate digno donde él luciera mejor ante un oponente de mayor calidad que Malignaggi, y que le pudiera hacer este oponente lo que no le hizo a Malignaggi: dar espectáculo, dar guerra, dar pelea, lucir convincente o hasta ganar por la vía del knockout. Y Broner, sintiéndose muy confiado, sintiéndose y creyéndose todo lo que se decía de él, hace una encuesta en las redes y le pregunta al público que a quién preferían que él enfrentara. Los retadores mandatarios principales eran Amir Khan y Marcos Maidana, y Broner deja que el público, a través de Twitter y de diferentes páginas de boxeo, el público sea el que vote y el que escoja a quién preferían que Broner enfrentara en su próximo encuentro luego de enfrentar a Malignaggi, si preferían a Amir Khan o a Marcos Maidana. Y es el público el que, por medio de esta votación, escoge a Marcos Maidana como el próximo oponente de Adrian Broner. Broner, una vez acepta este combate, comienza con diferentes insultos a Marcos Maidana, con diferentes comentarios como le caracteriza. Lo hizo, digamos, que en todas las conferencias promocionales, y ante diferentes preguntas de los medios de por qué lució tan mal ante Malignaggi, y que luego de haber lucido mal ante Malignaggi, cómo esperaba vencer a Marcos Maidana, Broner decía que para Malignaggi no se preparó, que se confió, que subestimó a Malignaggi, que Malignaggi es un peleador del montón, que no pega, y 20 excusas
excusas, pero que ahora para Marcos Maidana, él sabía que tenía la presión de lucir bien y prometía hacer el campamento de su vida, la preparación de su vida. Así que llovieron las excusas de por qué no dominó convincentemente a Malignaggi, y él aseguraba que nada de esto se repetiría ahora en su segunda oportunidad, la 147, ante Marcos Maidana. Y llega la pelea ante Marcos Maidana ese mismo año 2013, 6 meses después de la pelea ante Malignaggi, el 14 de diciembre de 2013. Estos se enfrentaron en el estadio de San Antonio, Texas. Aquí venía Marcos Maidana como retador, no siendo el favorito, no siendo la estrella, no siendo el más conocido de los dos, enfrentando a la estrella del momento en ascenso, que era Adrian Broner. En esta pelea, aunque la gente sabía que Broner estaba en peligro, que Broner ya no era el mismo, que Broner estaba comenzando a deslucir a pesar de seguir invicto, aún así lo escogían como ganador. Aún así no le daban mucha oportunidad, muchas probabilidades a Marcos Maidana, y es ahí cuando Marcos Maidana toma al mundo por sorpresa y nos brinda una de las mejores sorpresas, uno de los momentos más emocionantes y una de las peleas más increíbles de la historia del boxeo. Marcos Maidana dominó esta pelea desde el primer asalto, desde el primer campanazo. Se notó cómo Broner estaba sorprendido ante la presión y ante el estilo incómodo y la pegada de poder de Marcos Maidana. Broner estuvo fuera de su estilo, fuera de distancia desde el primer asalto. Luego, en el segundo asalto, Marcos Maidana envía a la lona por primera vez en su carrera a Adrian Broner, quien no había pasado esto nunca antes en su joven carrera en aquel entonces. Y así mismito, Marcos Maidana siguió metiendo la presión, conectando sus clásicos ganchos a la cabeza, sus clásicos golpes de poder, que es lo que lo caracteriza, y siguió dominando la pelea asalto tras asalto. Claro que Broner tuvo sus momentos que brilló, claro que Broner ganó uno que otro asalto. Marcos Maidana no ganó los 12 asaltos, aunque ganó la mayoría de estos, pero sí Broner ganó uno que otro asalto y demostró que es un guerrero, demostró de lo que estaba hecho. Pues no todo el mundo hubiera podido con la presión de Maidana, ni se hubieran podido reponer del hecho de que Maidana los tumbara tan temprano en la pelea. Así que Broner demostró su coraje, se repuso y pudo continuar la pelea, pero perdiendo la mayoría de los asaltos. Pues verdaderamente Maidana era un salvaje. Maidana no se detenía de pelear en la corta distancia y soltar sus golpes de poder, sus ganchos, combinando a la cabeza, que es donde mayormente Maidana tira y Maidana conecta, y al cuerpo. Era increíble ver cómo Maidana tiraba combinaciones de 8 hasta 10 ganchos, combinándolos con 5 arriba y 5 abajo del cuerpo. Digamos que Maidana temprano en la pelea mermó por completo a Broner, lo fatigó, lo cansó, le quitó la movilidad. Aquí es cuando por primera vez empezamos a ver un Broner que ya no se veía con la defensa de Mayweather, que ya se veía más abierto, más vulnerable, un Broner que ya no tuvo las mismas piernas y que continuaba recibiendo un gran castigo de golpes de poder. Casi Maidana no tiró ni usó el jab, esto era golpe de poder tras golpe de poder, asalto tras asalto, hasta que llegue el octavo asalto, y en este Maidana vuelve a enviar a Broner a la lona por segunda vez en la pelea y por segunda vez en su carrera. Así que era increíble el castigo que estaba soportando Broner y cómo estaba continuando asalto tras asalto sin rajarse. Lo que, aunque nos caiga mal, aunque sea un peleador muy hablador, aunque hayamos disfrutado verlo perder, hay que reconocerle esa valentía. Los últimos asaltos de la pelea fueron bastante entretenidos porque Broner dio un poco de más pelea en estos últimos 3 asaltos. Irónicamente, luego de la paliza que recibió y luego de las caídas, dio más pelea en los últimos 3 asaltos que en el comienzo de la misma. Pero Maidana seguía dominando, seguía demostrando que era el hombre, que era el que vino a ganar, que no iba a permitir esa noche que nadie le arrebatara esa victoria, y seguía demostrando que era el que trajo mejor condición a la pelea y el de la pegada superior. El último asalto fue, digamos que,
uno de los mejores asaltos de la pelea, aunque no hubo caída de ninguna parte en este, pero fue muy buen asalto porque fue uno muy cerrado, pues luego del castigo constante que Maidana tuvo para Broner desde el primer asalto, sin detenerse, sin parar, en el round 12 sí vimos un Maidana que comenzó a bajar, que ya se vio un poco más cansado, y Broner tomó ventaja de esto y digamos que conectó ciertos golpes de poder sobre Marcos Maidana que no había logrado conectar en la pelea anteriormente. Así que este round Maidana le conectó, pero Broner también lució mejor, conectó un poco más y fue un round parejo en el que algunos vieron ganar a Maidana y en el que otros vieron ganar a Broner, pero simplemente esto no le iba a alcanzar a Broner para cambiar el resultado, para ganar la pelea. Y así termina esta pelea y así Marcos Maidana sorprende al mundo venciendo a uno de los peleadores más polémicos y más controversiales del momento, que tenía más haters que fanáticos, que eran muchos más los que lo veían para verlo perder que los que verdaderamente iban a él y querían que ganara. Así Marcos Maidana se convierte en campeón de la AMB de las 147 libras, lo que abrió paso para que luego tuviera no solo uno, sino dos increíbles combates con el mandamás del boxeo en esos tiempos y sobre todo de la división welter, Floyd Money Mayweather. Pero eso es tema para otro episodio y otro día. Así que, como de costumbre, ustedes dan la opinión final en los comentarios sobre lo que fue esta historia entre Broner y Marcos Maidana. ¿Qué opinan? ¿Vieron esa pelea o no la vieron? ¿Qué les pareció en aquel momento? ¿Esperaban honestamente que Marcos Maidana ganara o creían que realmente Broner, al ser el favorito, iba a ser privilegiado y iba a ganar por cualquier vía? ¿Y qué opinan del retiro temprano y repentino que tuvo Marcos Maidana? Pues estando en algunos de sus mejores momentos, teniendo algunos de sus mejores combates contra Broner y luego contra Mayweather. Luego de esto decide sorprender al mundo, pero de otra manera, ahora retirándose del boxeo. Hizo luego algunos intentos por regresar, lo vimos entrenando, lo vimos perdiendo peso, lo vimos hablando de su comeback, pero al final no se concretó nada y no pudimos volver a ver a este gran campeón, a esta gran leyenda llamada Marcos Maidana. Ustedes dejan la opinión final en los comentarios. No olviden darle like a este episodio y suscribirse a este su canal, Fight Jam, el canal de los combates. Los leo.